domingo fue la reconciliación. Amén. Y no sé cuántos se acuerdan que hablamos, hermanos, del tema de la reconciliación. Ese fue el tema en el cual estuvimos tratando y nos quedamos, ¿verdad?, donde habíamos explicado lo que significa reconciliación. Es traer a un hermano al lugar donde estaba antes. Eso es reconciliar. Amén. Reconciliar es traer a nuestro hermano y ponerlo en el lugar donde estaba antes, en la posición que estaba antes. Estaba distanciado, pero la reconciliación es eso. Es, hermanos, traer a nuestro hermano con espíritu de mansedumbre, traer a mi hermana con espíritu de mansedumbre y volverla a traer al lugar, a amistarse nuevamente. Y hablamos, hermanos, de algunos textos bíblicos que nos hablan de ese ejemplo de reconciliarnos. Y hablamos exactamente, hermanos, de dos palabras griegas en las cuales nos habla, hermanos, significa reconciliar. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, en nuestro español sale la palabra reconciliación. En otras palabras, sale la palabra reconciliar. Pero como la Biblia fue escrita en el original, en el griego, entonces allí encontramos una palabra que nosotros ya la dijimos, pero quiero volver a recordar para que así rápido podamos entrar. Y la palabra que nosotros encontramos es la palabra, gloria a Dios, catalazo. Catalazo significa reconciliar. Amén. Pero después dijimos, hermano, que en el texto, hermanos, donde nos habla allí, nos dice que en verdad hemos sido reconciliados por el Señor, encontramos otra palabra que se le agrega, hermanos, el verbo apo, que significa apocatalazo, que significa reconciliación incomparable, es decir, una reconciliación total. Donde ya, hermanos, aquí los humanos nos reconciliamos, pero al rato se nos olvida la reconciliación en mi hermano. Pero cuando se trata de la deidad, de la economía de Dios, Dios a través de Jesucristo nos reconcilia de una vez por todas. Amén, ¿de acuerdo? No hace una reconciliación parcial, sino hace una, hermano, hace en su totalidad, nos reconcilia. Y lo encontramos, le dijimos las citas bíblicas donde nosotros encontrábamos el concepto, hermano, y lo estuvimos viendo, ¿verdad? Las citas bíblicas, pero hoy vamos a seguir entonces. Es como si Pablo estuviera diciendo a ustedes, ya conocen la idea de reconciliarse, pero yo quiero decirles que por medio de la obra de Cristo Jesús, ustedes van a estar mucho más que reconciliados. En otras palabras, requeteconciliados. Amén. En otras palabras, hermano, en el Señor estamos completos. Cuando Él nos reconcilia a través, hermanos, Dios nos reconcilia a través del Padre. Todo, hermano, lo que nosotros perdimos, lo volvemos a recuperar en Cristo. Amén. Somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Somos nueva creación. Somos regenerados. Y de esa manera nos damos cuenta, gloria a Dios, que la palabra por eso en el texto de Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, ahí está la proposición, Él, por medio de Él reconciliar las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz por medio o mediante la sangre de su cruz. Cuando nos dice de la sangre de su cruz, nos está hablando del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Esa es la idea, hermanos, del verbo reconciliar, que lo encontramos, hermanos, allí, hermanos, en los textos bíblicos que nosotros ya anteriormente hablamos. Primera de Corintios, en Romanos encontramos, en Hebreos encontramos la palabra griega, hermanos, que nos dice que Él nos reconcilió todas las cosas. Amén. Por eso dice el texto 1:20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe que si no hay reconciliación, no hay salvación? Amén. Si no hay ¿qué? Reconciliación, no hay salvación. En otras palabras, es un elemento fundamental de la salvación, reconciliarnos. Y la única manera que el hombre pudiera reconciliarse, exactamente nos lo dice Colosenses, fue por medio del Hijo.
por medio de Jesucristo. Entonces, es un elemento que tiene que ver con eso que hemos visto. La reconciliación es el elemento importante en la salvación. Así como tenemos la justificación, así como tenemos la redención, el perdón, la reconciliación, la adopción, son términos que encierran lo que significa salvación. Por ejemplo, miren todo lo que viene cuando somos reconciliados. Viene un paquete, hermanos, en un solo paquete viene, hermanos, todo, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Todo viene en la salvación. Cuando nosotros somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo, mediante Jesucristo, nosotros somos justificados. Amén. ¿Cuántos creen que somos justificados ante el Padre? A través, hermanos, de la reconciliación de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Oiga bien, somos justificados. Y la palabra justificado es el que el hombre se presenta ante Dios acusado. ¿Cómo se presenta el hombre ante Dios? Acusado. El hombre no puede hacer nada. El hombre no puede defenderse ante el Dios soberano, ante el Dios justo, santo, que son a los atributos, hermanos, que son incomunicables, eternos, que no podemos nosotros defendernos delante de Dios. No va a haber ningún ser humano que se pueda defender delante de Dios. El juicio viene sobre los hombres. Somos culpables. No podemos defendernos porque nuestra culpa, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, hay, ¿sabe qué? Llaga podrida, dice la palabra. Somos inútiles, incapaces de poder, hermano, nosotros ante el juicio de Dios, poder nosotros, hermano, óigalo bien, defendernos. Porque somos culpables y el juez nos dirá: eres culpable, y por lo tanto al juicio eterno. Pero sin embargo, hermano, damos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no nos reconcilió un ángel, no nos reconcilió un arcángel, no nos reconcilió un querubín, no nos reconcilió ninguna potestad desde los cielos, ningún principado nos pudo reconciliar. El único que nos pudo reconciliar fue, gloria a Dios, el Dios, aleluya, de la gloria, haciéndose humano y viniendo a la tierra y dando su vida por nosotros. Por eso la salvación viene, hermanos, oiga, con un paquete. Somos salvos y somos justificados, porque la justificación, por ejemplo, es el hombre que se presenta a Dios acusado y alguien tiene que defenderlo. Tiene que tener un abogado. ¿No es cierto que en las cortes, hermano, oiga, un hombre culpable, aunque sea culpable, tiene un abogado, sí o no? Y el abogado le hace la lucha. Trata de una manera absolver, ayudar a su cliente. Pero muchas veces se ven imposibilitados porque es mucho la culpa que tiene. Son muchas las, oiga bien, los errores que ha cometido, los crímenes que ha cometido. Tiene un historial que lo tiene hundido y ¿sabe qué? No puede hacer nada el abogado. Pero yo quiero darles una noticia, que el abogado que nosotros tenemos, oh gloria a Dios, no es humano, es Dios mismo hecho carne. Oh gloria a Dios, que vino y murió en la cruz del Calvario y no fue capaz de pagar todos los pecados, hermanos, que pudiéramos cometer cuando nosotros, gloria a Dios, venimos rendidos a Él. Por eso la justificación, tenemos un ejemplo de la justificación, es el hombre que se presenta ante Dios acusado. Pero la obra de Cristo en la cruz, Dios lo declara inocente. ¿Cómo la ve? ¿Qué es lo que declara, hermanos, inocente? Ver la obra de Cristo en la cruz. Oh, gloria a Dios, nos declara inocente, porque gloria a Dios, dice la Biblia, herido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Él, y por su llaga todos fuimos curados. En otras palabras, oh, el Padre ve a Jesucristo llevando todos los pecados sin cometer pecado. Se hizo culpable sin ser culpable, se hizo pecador sin cometer ningún pecado.
Por eso, gloria, el Padre le agradó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Óigalo bien, hermano, no nos ha reconciliado el pastor, no nos ha reconciliado nadie. Por eso es segura nuestra salvación. Amén. Por eso nuestra salvación es permanente, porque Él lo hizo todo por nosotros. Somos salvos, fuimos justificados ante Dios. Nos miraba, hermano, a nosotros, oiga, culpables, pero ve la obra de Cristo y ahora nos ve, gloria a Dios, a nosotros absueltos, libres, sin ninguna culpa. Amén. ¿Le sigo? Miren lo que viene con la salvación. Por eso nosotros, hermano, ahí dice la palabra, amén, la reconciliación es, hermano, algo maravilloso. Nadie pudo amarme como Cristo. Ahí dice un canto, ¿verdad? Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su gracia y por su amor. Démosle fuerte la palma al Señor. En cuanto al perdón, dice que en cuanto al perdón, el hombre se presenta delante de Dios como un deudor. Primero culpable, ahora como pecador se presenta como deudor. ¿Qué es un deudor? Aquel que debe, ¿sí o no? Aquel que debe. Ahora el pecador se presenta ante Dios, ante el tribunal, y Dios le dice, tú no eres solamente pecador, eres culpable de tus actos, ¿sí o no? ¿Sabe que una persona que comete actos no va a decir, ¿sabe qué? No soy culpable. ¿Sabe que el juez le dice, eres culpable de lo que tú has hecho? Y por lo tanto debes esos, oiga, todo lo que has hecho y lo tienes que pagar. Por lo tanto dice que el pecador, óigalo bien, la redención del hombre se presenta ante Dios. ¿Cómo? Tenemos un ejemplo. Primero dijimos, la justificación. El hombre es acusado ante Dios. Amén. Dios lo ve sucio. Pero cuando ve la obra de Cristo, el Padre lo declara justificado al hombre. ¿Qué es la redención? En la redención el hombre se presenta ante Dios como un esclavo. ¿Qué es la redención? La redención es el acto en el cual Dios ve al hombre y lo ve, es esclavo. Dice que la redención, el hombre se presenta ante Dios como un esclavo. Primero, hermano, dice que en la justificación el hombre se presenta como un acusado de su pecado. La redención, el hombre se presenta ante Dios esclavo. ¿De qué? De delitos y pecados. ¿Usted puede imaginarse, hermano? El hombre se presenta ante Dios, hermanos, lo ve sucio, pecador, malvado, pero aparte lo ve como esclavo en sus delitos y pecados, así lo dice Efesios, ¿verdad? Dice que exactamente, entonces, en la redención el hombre se presenta ante Dios no libre, sino esclavo. Pero maravilloso, pero la obra de Cristo en la cruz, Dios declara al hombre justificado. Dele la gloria al Señor por ello. Dios le declara al hombre libertado. Amén. La redención es entonces que el hombre se presenta ante Dios como esclavo, pero la obra, todo apunta a la reconciliación. La obra de Cristo, cuando Dios ve al Hijo y por medio del Hijo nos ve a nosotros, nos ve libres. Las cadenas se han roto, aleluya. Dele la gloria al Señor y somos libres. ¿Cuántos somos libres en esta noche? Dice que Él rompió las cadenas, me libertó, rompió las cadenas. ¿Sabe que no son cadenas físicas? Son cadenas, hermano, óigalo, espirituales, de tinieblas, de maldad, que nos tenían atados. Éramos esclavos, pero cuando, gloria a Dios, nosotros tenemos la redención, somos redimidos por la sangre de Cristo. El Padre, a través de la obra de Cristo, nos hace libres, nos ve libres. Porque si el Hijo os libertare, dice, ¿seréis qué? ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que trae todo, hermano, la reconciliación. Todo lo que hace, hermano, la obra de Cristo al reconciliarnos, nos justifica, nos redime. Y en cuanto al perdón, el hombre se presenta delante de Dios como un deudor. Pero quiero decirle que Cristo paga toda la deuda. Amén. Por eso no debemos nada, ¿verdad que no? Por eso la salvación yo no la puedo comprar. La salvación no tiene un precio humano. La salvación, nadie, ningún ser humano puede pagarla.
Nadie, no hay ni el multimillonario puede pagar la salvación. El único que pudo pagar la salvación se llama Cristo Jesús. Y por eso somos perdonados. Y a través de la obra de Cristo, el Padre nos ve a nosotros. Gloria a Dios. Ahora somos nosotros, hermanos, libres de pecado. Amén. En siguiente lugar, en el caso de la adopción. Mire, hemos visto que la reconciliación nos trae justificación, nos trae redención, nos trae el perdón, pero también, hermanos, en el caso de la adopción, el hombre se presenta delante de Dios como un extranjero. ¿Verdad que sí? Como un extraño. ¿No ha oído que gente que dice, yo también soy hija de Dios? Pues, ¿qué cree que yo soy? Y nosotros le decimos, no, le vamos a creer a la Biblia. La Biblia dice que hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. Y todos los que son hijos de Dios son los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Eso dice Juan. Entonces hay dos tipos de personas. Uno, hermanos, que es, hermano, óigalo bien, por creación, hermanos, son criaturas de Dios. Y otros son hijos de Dios por adopción. En la adopción, en otras palabras, perdimos nuestra herencia. Perdimos, hermanos, el lugar de ser hijos. Con nuestro padre Adán, dice, hermanos, oiga los romanos, que por nuestro padre Adán todos murieron, ¿sí o no? Por nuestro padre Adán todos fueron contagiados por el pecado. Perdieron, hermanos, lo que se llama ser hijos de Dios. Pero con el segundo, el postrer Adán, todos somos vivificados. Todos somos, gloria a Dios, nos convertimos en hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dele la gloria al Señor por ello. Por eso, en el caso de la adopción, el hombre se presenta delante de Dios como un extranjero. Por eso Dios no todos ve como hijos, ¿o sí? ¿O cree que Dios a todos ve como hijos? ¿Sabe cómo nos convertimos o somos adoptados hijos? A través del sacrificio y la reconciliación de Cristo Jesús, hermanos, ante el Padre por nosotros. Por eso dice que la adopción es, el hombre se presenta delante de Dios como un extranjero. Pero vuelve a decir, pero la obra de Cristo Jesús es suficiente. ¿Cuándo creen que la obra de Cristo es suficiente o le faltó algo? ¿Le faltó algo a la obra de Cristo? ¿Le faltó nuestras obras humanas? ¿Le faltó, hermano, oiga, inteligencia? ¿Le faltó sangre? No, hermano. ¿Sabe que la obra de Cristo fue completa? Y por eso el hombre, gloria a Dios, se presenta ante Cristo como un extranjero. Pero ve el Padre la obra de Cristo y dice, gloria a Dios, ahora ve la obra del Calvario y nos adopta su familia. Y ahora, a través de Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Y somos coherederos con Cristo de todas las riquezas que el Padre tiene dadas a Cristo. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, qué importante, hermanos, es la doctrina de la reconciliación. Nadie nos pudo reconciliar, solamente Jesucristo. Y en esto estamos estudiando la reconciliación. El hombre se presenta ante Dios como un enemigo de Dios, y por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario se hace, gloria a Dios, amigo de Dios. Y más cercano que nunca. Amén. Hoy estamos más que cerca que nunca de Dios. ¿Sí o no, hermanos? A través de Cristo. Es algo maravilloso, ¿no? Lo que encierra el concepto, de la reconciliación. Ahora que estamos estudiando lo que vemos en este texto que estamos estudiando de Colosenses en cuanto a la reconciliación, varias cosas podemos ver rápidamente. Y yo quiero que ustedes me sigan para que aprecien más la reconciliación. Amén. ¿Sabe que en este texto del versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses encuentro que dice así? Pues Dios, hermanos, dice por medio de Él, vamos a ver, dice ahí Colosenses, y por medio de Él, ¿qué dice? Reconciliar. ¿Sabe qué encuentro allí, hermanos? En primer lugar, lo que tenemos es ¿quién es el agente de la reconciliación? ¿Quién es el agente?
¿A un ángel? ¿Quién es el agente de la reconciliación? Cristo Jesús. Cuando dice y por medio de Él, ¿sabe a quién se refiere cuando dice por medio de Él? Se está refiriendo al Hijo. Se está refiriendo a Jesús, gloria a Dios. Cuando dice por medio de Él, ¿quién es el que efectúa esa obra de la reconciliación? Pues Dios hace la obra de la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. En el versículo 20, en la parte A, dice por medio de Él. ¿A quién se refiere? El pronombre se refiere al Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién se refiere, hermanos? Al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, sabemos que nadie puede ser salvo si no es por medio del sacrificio de Cristo. No son obras, no son religión, no son santos, no son mandas, no son, óigalo bien, crucifijos, no son penitencias, no son esfuerzos humanos. No es, hermano, oiga, porque usted sea bueno, no es porque usted haga las mejores obras. No, ¿sabe qué? El sacrificio de Cristo lo hizo todo por nosotros. Por eso nosotros, gloria a Dios, hoy somos, dice por eso allí, por medio de Él. ¿Quién es Él? Aquel que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Amén. En Cristo habita toda, ¿qué dice? La plenitud. El pleroma, ¿verdad? Todo. Esa es la palabra griego. La plenitud es pleroma. Todo. No le falta nada al sacrificio de Cristo. No le falta nada, no le falta nada. No se le puede imponer nada. Vamos al siguiente, al versículo 19. Amén. Por cuanto dice que agradó al Padre que en Él habitase toda, ¿qué dice? La plenitud. En Él llenaba todos los requisitos para que pudiera ser el que nos reconciliara, porque en Él está toda la plenitud. No dice media plenitud, no dice un poco de plenitud, no dice que nosotros le vamos a añadir un poco a lo que Cristo hizo. No, dice que en Él está toda, el pleroma, todo. No hace falta, no hay nada que le haga falta. Está completo, todo está acabado. Por eso Él dijo en la cruz del Calvario una palabra tetelestai, ¿verdad? Dijo, acabado está, ¿verdad? Completo está la obra. Eso es lo que Cristo hizo. Por eso la palabra griega pleroma, que significa todo, completo, plenitud. Hermanos, cuando Cristo nos salva, no nos salva a medias. Hay muchas personas que se acongojan y dicen, seré salvo. Hay muchas personas, óiganlo bien, que les enseñan que la salvación es por obras. Usted puede hacer las mejores obras en la iglesia y gloria a Dios porque las haga, es bueno. Pero obramos porque ya somos salvos, ¿verdad? Obramos porque es una señal de que ya fuimos salvos. Y no estamos obrando para ser salvos. ¿Sí ve la diferencia? La diferencia es que los hijos de Dios no tenemos que hacer nada en cuanto a respecto a la salvación. Porque Él dice allí, por cuanto agradó al Padre. Mira, le agradó al Padre. Por eso cuando Jesús se bautizó, ¿qué dice? Este es mi hijo, en quien yo tengo, aparece la palabra allí, hermanos, agrado o complacencia. En quien yo me agrado, en quien está completo todo. En Él va a completar todo. Él va a llenarlo todo. Por eso Él llena el espacio, Él llena todo el universo. No hay ningún lugar que Dios o Cristo no esté en ese lugar. Amén. ¿O habrá lugar donde no esté Cristo? Ahí no dice la plenitud, lo llena, el pleroma lo llena todo, donde quiera está. Hay un canto que dice de los niños, Dios donde quiera está. Lo buscas en el cielo, allí lo encontrarás. Lo buscas en la tierra, allí lo encontrarás. Abajo, allí lo encontrarás. Dios donde quiera, en las montañas, donde quiera está. El salmista llegó, hermano, a la conclusión y dijo, bueno, yo soy muy inteligente, puedo huir de la presencia de Dios. Y llegó a la conclusión, dijo, aunque me fuera donde me fuere, ahí está su presencia, ahí está su plenitud. Él lo llena todo. Por eso, hermanos, en Él estamos completos. Por eso la reconciliación, hermanos, exactamente nos reconcilió con el Padre y ahora estamos completos en Cristo. Amén. Ya no andan diciendo, hermano, buscando hermano, buscar algo. Hay muchos que siguen buscando, hermano, cuando óigalo bien.
O el que lo busca es porque no lo tiene. Porque el que lo tiene ya no lo debe de buscar en otros lugares, está en nuestro corazón. Amén. Seguimos entonces. Por eso el versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habite toda la plenitud, el pleroma, que significa todo, completo, plenitud. Hermanos, en Cristo tenemos todo. No tenemos que andar buscando por aquí o por allá algo, porque Él nos satisface, Él lo llena todo. No tenemos que volvernos al mundo. En Cristo Jesús tenemos absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. ¿No es cierto? Que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Usted no lo vio, hermano, a través de la escritura en el desierto. Pidieron pan, le dieron pan. Les dio agua, les dio agua. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que, oiga, las sandalias nunca se les acabó. ¿Por qué lo llena? Dice, hermano, oiga, cambiamos de zapato cada rato, hermanos. Pero ellos, ¿cuántos años anduvieron en el desierto? 40 años. Y dice que, oiga, maravilloso, hermanos. Un predicador dijo: es que a los niños, entonces, ¿qué pasó si los zapatitos que traían de 3 años no les creció el pie? No, lo que hizo el Señor es que creció el zapato. Dele la gloria al Señor. No iba a dejar enanos el Señor. No iba a dejar niños, hermano, oiga, medio raros, con un piecito chiquito y grandototes. El milagro fue: vayámonos, porque Cristo, hermano, Jesús, Dios, que son lo mismo, hermano, la Trinidad lo llena todo. Oiga, las camisitas le crecieran. Nunca se les acabó los zapatos. Hermano, algo ilógico. 40 años caminando por las arenas candentes, ¿no se les iba a acabar las sandalias? Ahí es la obra maravillosa de Jesús. Dele la gloria al Señor, amén. Glorificamos el nombre del Señor. Por eso no necesitamos nada. Estamos absolutamente completos, porque en Él habita toda la plenitud. Nosotros tenemos que no andar mendigando por el mundo. ¿Qué el mundo nos puede ofrecer? Nos puede ofrecer la plenitud, hermanos. Nos puede ofrecer lo que Cristo nos ofrece el mundo. La Biblia dice, hermano, óigalo bien, que el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está completo en todo. Amén. Mire lo que dice: nosotros tenemos que andar, no tenemos que andar mendigando, cuando puede estar sentado en el banquete, en cuya cabeza es Cristo Jesús, el cual, gloria a Dios, encontramos absoluto todo. Muchas veces me siento triste, hermanos, al ver que hermanos cristianos andan buscando todavía, como si el Señor no lo llenara todo, no lo tuviera todo. Andan cristianos saltando de un lugar a otro, cuando, hermanos, pareciera que, hermano, oiga, Cristo no lo llena todo. ¿Verdad que Cristo lo llena todo? Pero sí hay, hermanos. Hay personas que buscan, hermanos, la emoción, el sentir. Hoy no estuvo bien, pero si se leyó la palabra, nosotros hubiéramos sido bendecidos, porque la palabra de Dios es lo más santo y perfecto que hay. ¿Sí o no? Pero si no se le cantó el canto que le agrada a usted, ay, el culto no estuvo bueno. Pero se leyó la palabra. La palabra es la que da vida. La palabra es el aliento de Dios en nuestra vida. Él es el que nos fortalece. Por eso la palabra del Señor dice: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor dice, gloria a Dios, que la palabra de Dios es, hermano, viva y eficaz. Donde se lee la palabra, allí está, hermano, el aliento de Dios. Allí está el poder de Dios. Pero andamos buscando emociones que se desinflan, emociones que se revientan, emociones, hermano, que son, óigalo bien, momentáneas, emociones que se las lleva el viento, que cuando viene la tempestad, oiga, usted se le revela lo que es, se enoja, dice, maldice, hace lo que, pero en esta iglesia no. Pero cuando nosotros sabemos, hermano, que lo que nos llena es Cristo, nosotros venimos a la iglesia, gloria a Dios, no a recibir, porque ya recibimos su bendición. ¿Usted poder llegar a la iglesia no es una bendición? ¿Al poder respirar no es una bendición? ¿Al poder ir a su trabajo no es una bendición? ¿Poder regresar no es una bendición? ¿Poder levantar sus manos no es una bendición?
Poder ver a sus hijos, gloria a Dios, no es una bendición. Poder tener un trabajo no es tener una iglesia o un local donde alabar y glorificar el nombre del Señor es una grande bendición, y debemos entrar con regocijo, no esperando de Dios, sino dándole en agradecimiento por lo que Él ya nos ha dado. Lo más valioso, su Hijo nos reconcilió con Él. Éramos enemigos, dice la palabra del Señor. Oiga, enemigos de Dios, hermano, no es cualquier cosa, es algo serio. Pobre el mundo, hermanos, el mundo es enemigo de Dios, es algo serio. No está hablando de cualquier enemigo, pero dice que aún siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió a través de su Hijo. Nos lo entregó para que nosotros pudiéramos reconciliar. En otras palabras, nosotros pecamos por la libertad que tenemos de nosotros decidir el mal, pero Él también por libertad, porque a nadie lo obliga a Él por libertad nos dio la solución, nos dio la inyección, nos dio la fórmula, nos dio, gloria a Dios, lo que nos iba a, ¿sabe a qué? A aliviar, nos iba a despertar de la muerte en que estaba el sacrificio de Cristo, la reconciliación. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, hermanos, nosotros no creemos lo que por ahí dicen, un ser criado, un diosito chiquito, Cristo. Nosotros no creemos eso. A los judíos, hermanos, los judíos entendían bien, no eran hermanos, oiga, por eso eran doctos de la ley, ¿sí o no? Ellos entendían bien cuando Jesucristo le dijo, antes que Abraham fuese, yo ya soy. Ellos no creen que entendieron que andaba diciendo otras cosas, no, entendieron que se hizo, ¿qué? Dios mismo, ¿sí o no? ¿Cuántos años Abraham no tenía de muerto ya? Y dice, y tú tienes ni 40 años y dices que antes que Abraham fuera. Pero que Jesucristo, hermanos, es coeterno. Él no tiene principio de días. Él no fue creado como por ahí, hermanos, algunas personas andan diciendo que Cristo fue el primer ser creado. No, la Biblia dice que gloria, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él estaba desde el principio con Dios. Amén. Por eso Él nos pudo reconciliar, porque si hubiera sido un ser creado limitado, no nos podría reconciliar con el Padre. ¿Por qué cree que un ángel no se atrevió, hermanos, a decirle, Dios, yo voy? Porque no llenaba los requisitos, era un ser creado. ¿Por qué no vino un arcángel? Porque era un ser creado. ¿Por qué no vino alguna de las potestades que hay, hermanos, en el cielo, que le sirven al Dios infinito? Porque no eran dignos. ¿Se acuerda que en el cielo, hermano, en el Apocalipsis vemos una escena donde Juan, gloria a Dios, ve que el Padre tiene, hermanos, óigalo bien, hermanos, tiene los sellos, los 21 sellos, ¿verdad? Las copas, las trompetas de la ira de Dios, y preguntan quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y dice que miraba Juan en todas partes y no miraba a ninguno que digno. ¿No estaban los ángeles ahí? ¿No estaban los arcángeles ahí? ¿No estaban las autoridades ahí? Ahí estaban todas las autoridades, todos los ángeles que el Señor creó a la voz de su palabra. Pero sin embargo ninguno de ellos era digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Sino dice que cuando Juan lloraba, oyó una voz que le dijo, no llore, porque el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y aquí y le dice que lo vio como un león y después lo vio como un cordero inmolado. ¿Cómo la ve? ¿No es cierto que con su sangre nos reconcilió con Dios? ¿Sabe que no era cualquier enemigo que teníamos? ¿Sabe que el enemigo que nosotros teníamos antes es santo? Es justo. Es justicia. Él no cambia. Él no tolera el pecado. ¿Cómo podríamos librarnos de ello? De ese juicio. De ese Dios que su misma naturaleza no permite el pecado. Solamente tenía que ser Él mismo en la persona de Cristo Jesús. Amén. Solamente tenía que ser Cristo. Gloria a Dios, venir el Dios mismo, humanizarse. Nosotros no lo vemos que, hermanos, Cristo existió en la encarnación. Cristo existió desde antes de la fundación del mundo. Antes que todas las cosas fueron hechas, dice, hermanos, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ninguna de las cosas que están, hermano, hubiera sido hechas solamente fueron por la mano del Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por ello? Amén. Dice que
El hecho es de que a causa de nuestros pecados nosotros estamos separados de Dios, pero por la obra de Cristo volvemos a estar junto a Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 21 y 23. Quisiera que me lo pusieran, hermano. Romanos 1, 21 y 23. Pues, dice, habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira cómo estaba, hermanos, el hombre en el pecado. Ni le dieron, ¿qué dice? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Usted no lo ve? A cualquier palo se le hinca, hermanos, los religiosos. ¿Sí o no? Oiga, nada más corte. Había un hombre que andaba cortando un palo y ahí en el corazón, ¿sabe? Como que se le imaginaba, hermanos, una imagen, y corre a decirle a la gente, y toda la gente, hermanos, dice, ay, es la virgencita, y todos se le hincan ahí a un palo. Se le hincan a lo que no es. De allá veníamos muchos de ustedes. De allá venían muchos de ustedes. Oiga, que le ponían adoración a una hoja de papel, que cuando hace un temblor, oiga, se cae. Tiene, oiga, oídos pero no oye. Tiene ojos pero no ven. ¿No dice el Salmo 115 eso? Tienen pies mas no caminan. Igualitos son los que lo llevan, dice. Así estaba. Dice ayer, hermanos, Pablo, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una corruptible de cuadrúpedos y de aves. Se hicieron necios, adorando lo que no era Dios, porque su mente estaba tenebrecida. La única manera de poder despertar y poder, oiga, resucitar es que Cristo nos sople su vida. En la cruz del Calvario lo hizo. Cuando Él, gloria a Dios, cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado, Él nos dio vida. Estábamos inútiles, no podíamos ni pensar. La gente no piensa. La gente de afuera no piensa. La gente de afuera, hermanos, parece que es libre, pero es más esclava que nunca. Esclava en los delitos y pecados. El pecado produce división, ¿sí o no? El pecado hace que se vuelva uno enemigo de Dios. Romanos 8:7, mira lo que dice, sigue diciendo. Pablo es contundente, hermano. Él dice, no hay salvación en otro. No hay reconciliación si no es por Cristo. No hay vida eterna si no es por Cristo. Si no vienes a Él, no hay reconciliación. Somos enemigos de Dios. Mire Romanos 8:7. Y dice así: por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Y qué más dice? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. ¿No es cierto que gente dice, ay, yo quisiera? No es del que quiere, ¿verdad? Ay, yo quisiera, me quiero portar bien. El que mata, hermanos, oiga, le absuelven a los 20, 40 años, sale según él arrepentido y vuelve, hermanos, oiga, otra vez al mundo, otra vez, hermanos, a la realidad, porque allá estaba en rejas, allá estaba guardado, y vuelve a los 10 años, vuelve según arrepentido. Pero sabe que eso no es arrepentimiento, es solamente, hermano, oiga, la conciencia no lo deja. ¿Sabe qué? Solamente está, hermano, óigalo bien, es un momento superficial, porque pasan los años y vuelve a caer en lo mismo. Porque no pueden, dice, por sí mismo nadie puede llegar al Padre. Nadie puede ser nueva criatura. Nicodemo lo dijo, Señor, eso no es posible. Yo no puedo volver al vientre de mi madre para ser una nueva criatura. ¿Cómo se vería Nicodemo, hermanos, queriendo entrar al vientre de su madre así de bigotón y viejo ya? Hubiera sido yo, me hubiera reído. Jesús le dijo, ay, Nicodemo, eres maestro de la ley. Ahora los que no son maestros de la ley y no entiendes estas cosas tan sencillitas. No le estaba hablando de escatología, no le estaba hablando nada de eso. Le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, y el hombre estaba creyendo de un nacimiento físico. ¿Cómo la ve de ahí? ¿Pero qué le dice el Señor?
No, no, tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar el reino de Dios. Entonces tenemos, hermanos, ¿quién es, hermanos, el agente, hermanos, de la reconciliación? Cristo Jesús. Y ya nos vamos a ir quedando ahí, lo vamos a seguir, porque en el segundo lugar, hermanos, ¿cuál es el alcance de la reconciliación? Tenemos que, ¿cuál es el agente? Pero ¿cuál es el alcance de la reconciliación? ¿Será limitada la reconciliación? ¿Será, hermanos, poquita? ¿Será, hermanos, óigalo bien, hermanos, nada más para algunos? No, hermanos, el amor de Dios a través de Cristo nos reconcilió. Y Él, hermanos, no quiere que ningún hombre perezca. Todos, hermanos, vengan al conocimiento de la verdad. Y la única manera es aceptando la reconciliación en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el alcance? El alcance es, hermanos, oiga, dice ahí en versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas. Amén. Reconciliar consigo mismo todas las cosas. Dice lo que está en los cielos y lo que está sobre la tierra. Todo le pertenece al Señor. Pero nos vamos a quedar allí. ¿Qué les parece? Lo vamos a agarrar para el próximo domingo. Seguimos, porque apenas voy en el segundo punto. Amén. Seguimos. Entonces ya vimos quién es el agente de la reconciliación. ¿El Papa de Roma? ¿Quién es el agente de la reconciliación? ¿El diácono de la iglesia? ¿Quién es el agente, hermanos? Cristo Jesús. ¿Y cuál es su alcance? Todas las. ¿Habrá algo imposible para Dios? Eso